Digamos que si uno es alérgico al camarón o algo, recibe ese estímulo, esa proteína, y se rompe en todos lados. Y cuando se rompe, esa célula tiene una liberación de muchos mediadores químicos. Aquí no tenemos mucha anafilaxia para el cacahuate, en cambio en Estados Unidos es el principal alergeno que puede provocar. Aquí más tenemos el tema en alimentos, el camarón, los mariscos, los crustáceos, los moluscos, más que todos los crustáceos, ¿no? Medicamento que se debe utilizar en la reacción anafiláctica, la adrenalina. Si tu hijo deja de respirar, ¿sabrías qué hacer? Hoy en Siguiente Nivel hablamos sobre la anafilaxia. Mi querida Luisa. Así es, Anali y amigos. Para hablar de este importante tema nos acompaña el doctor Miguel Cedeño, alergólogo e inmunólogo. Mi querido doctor, bienvenido. Comencemos por definir qué es la anafilaxia. Sí, mira, la anafilaxia es uno de los temas más importantes para nosotros. Regularmente el concepto es que es la reacción de hipersensibilidad más grave que nosotros podemos tener porque se manifiesta de manera brusca y se manifiesta, digamos que todas las enfermedades alérgicas en un solo momento, ¿no? Como en capítulos anteriores habíamos hablado, las mucosas están inflamadas, ¿no? Dentro de las mucosas nosotros tenemos unas células y esto aunque cuesta un poquito a veces entenderlo, es importante porque después veremos que más adelante vamos a hablar de unas reacciones que pueden suceder después. Y es importante tener este concepto claro de que dentro de esas mucosas hay unas células de las muchas que hay que se llaman mastocitos. Y esa célula recibe ese estímulo, digamos que si uno es alérgico al camarón o algo, recibe ese estímulo, esa proteína, y se rompe en todos lados. Y cuando se rompe, esa célula tiene una liberación de muchos mediadores químicos. Esos mediadores químicos, al liberarse todos de golpe, lo que más hace es una cosa que se llama vasodilatación, que los vasos se baja la presión, ¿no? Y hace una cosa que se llama broncoobstrucción, que el bronquio se cierra, ¿no? Al mismo tiempo todo. Entonces, eso lo pone a un paciente en un estado de que se cierra el pecho, se baja la presión y dar síntomas en la piel o dar síntomas también en la parte digestiva. Entonces, es una reacción de las más graves y realmente que merecía un capítulo único para hablar de anafilaxia porque es la alergia que más debemos nosotros temerle, ¿no? Y antes de llegar a la anafilaxia, existen ciertas características que me permitan identificar que voy a llegar a una reacción de esas tan graves para poder prepararme. Realmente no. O sea, no es que uno dice voy a hacer alguna anafilaxia, no. Pero en un paciente que ya es alérgico, que tiene cualquier otra enfermedad alérgica de las que hemos hablado anteriormente, y este paciente, las que más nos puede decir que más nos puede provocar esta reacción, son ciertos desencadenantes importantes. Entre los más frecuentes son ciertos alimentos, los alimentos que hayamos hablado, el grupo de los 8. Pero de ese grupo de los 8, Recuérdenos, por favor, cuál es el la grupo de los 8. leche, el huevo, el trigo, la soya, el maní, el mariscos, camarón y nueces, ¿no? O almendras, los frutos secos, ¿no? Entonces, los que más en nuestro medio, por lo menos a nivel mundial también, creo que coincide que los que más hacen son los mariscos el maní o el cacahuate. Aquí no tenemos mucha anafilaxia para el cacahuate, en cambio en Estados Unidos es el principal alergeno que puede provocar. Aquí más tenemos el tema en alimentos, el camarón, los mariscos, los crustáceos, los moluscos, más que todos los crustáceos, ¿no? Que pueden ser el camarón, el cangrejo. Pero de ahí hay otro grupo de desencadenantes, como por ejemplo los medicamentos. Los que más nos causan anafilaxia son los AINES, que está en el grupo de todos los AINES que son desinflamatorios no esteroides, que están el ibuprofeno, el diclofenaco, la aspirina y todos los que se derivan de ese grupo de medicamentos, o los betalactámicos o incluso los medios de contraste. Y un factor importante también es el látex, que el látex también nos puede provocar. Entonces son como los desencadenantes más comunes que nosotros, si sabemos que un paciente es alérgico a uno de esos, podríamos decir, bueno, puede ir para allá, ¿no? Pero no es que uno ya lo sabe que con la historia clínica es asmático o tiene rinitis y uno dice, vas a hacer también anafilaxia, probablemente no. Eso con el tiempo puede verse si hace una reacción, pero hay niños que, por ejemplo, pueden ser que hemos tenido niños que de lactantes con leche han hecho una anafilaxia. O sea que no hay que esperar que tampoco sea adulto, que solo los adultos tienen anafilaxia, ¿no?
Entonces, dependiendo de la proteína que causa la alergia o de la condición del paciente o el grado de sensibilización a esa proteína que puede tener una reacción más grave, ¿no? Doctor, yo viví un caso y lo contábamos fuera de cámaras con mi hijo. Él ya tiene 30 años y este caso de anafilaxia se le presentó a los 22 o 23 años, fruto de algo que podía parecer muy sencillo, como era el tomar un desparasitante. Nos lo mandaron a todos los miembros de la familia, él y yo, de mi familia corta, y resulta que en él produjo una situación y un cuadro de anafilaxia. Por fortuna, Anali, amigos y estimado doctor, volé a la clínica más cercana, que en ese rato la tenía próxima, y lograron estabilizarlo. Pero, ¿qué pasó en él? Parecía un monstruo. A los pocos minutos de haber tomado el desparasitante, su rostro se infló completamente y se puso rojo y me dijeron, llegó a tiempo porque hasta se le había cerrado la tráquea, no podía respirar. Mi pregunta es, basándome en esta experiencia, ¿qué ocurre, estimado doctor, si una persona está en el campo o está en la playa o está en la montaña, de manera en un lugar recóndito, alejado, y no está preparado para atender un caso de esa naturaleza? ¿Qué tiene que hacer? ¿Hay algún tipo de primer auxilio que pueda aplicar para salvarle la vida a su hijo o a su hija? La verdad que me puso el caso más difícil que me pudieron haber, peor pregunta, porque esta es una condición que en este caso el paciente está en muy alto, digamos, riesgo de fallecer, ¿no? Pero regularmente tiene que hacerse todo al mismo tiempo, porque eso no es que uno tiene que ir paso a paso. Lo primero es identificar el causante, ¿no? Si en el caso del causante fue alguna picadura de un himenóptero, de una avispa, usted tiene que retirar el aguijón, ¿no? Si es por algún látex, tiene que retirar el componente del látex. Si es porque comió algo o porque tomó algo de un medicamento, probablemente no lo pueda retirar, ¿no? Entonces, solamente primero es reconocerlo, pero lo importante es saber que dentro de ese primer minuto se tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo lo hago pausado, pero regularmente lo primero es retire el desencadenante. Segundo, mientras está haciendo eso, tiene que hacer la llamada al 911 porque tiene que venir, eso es un tratamiento que es médico, que tiene que venir a resolverse por el tema médico, lo cual va a ser difícil en esta circunstancia. Al mismo tiempo que se hace eso, digamos que el mismo lugar, usted tiene cómo administrar la adrenalina, porque eso tiene que ser, ese es el principal medicamento que se debe utilizar en la reacción anafiláctica, la adrenalina. Al mismo tiempo que usted retira, llama a un personal médico, coloca la adrenalina, en el caso que la tuviera. En ese momento también tiene que ubicar al paciente en una posición como yo les dije anteriormente, el flujo sanguíneo está todo distribuido, no hay un tono que mande sangre a la parte de los órganos vitales, entonces uno tiene que redistribuir el flujo hacia las partes vitales, que es el corazón, que es el cerebro, ¿no? Entonces uno tiene que acostar al paciente, levantar las piernas para que el flujo se distribuya a la parte del cerebro, que es lo que más tenemos que cuidar, ¿no? Si el paciente, en cambio, está vomitando o el paciente está inconsciente, no se lo puede colocar en esa situación, se lo puede poner lateral izquierdo. O la persona está embarazada, en las embarazadas se tiene que ponerse el lado lateral izquierdo. Si el paciente, en cambio, está con dificultad para respirar y no le va a costar porque mientras está ahogándose, no le va a distribuir el flujo. Entonces el paciente tiene que, en cambio, ponerse en posición semifuller, así, ¿no? Para que pueda respirar bien, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que hay que tratar de preservar. Y al mismo tiempo, uno puede, si ya está llega un paramédico, enseguida ponerle el oxígeno, ¿no? Porque no tiene como, está el bronquio cerrado, como habíamos dicho anteriormente. Y ya después uno puede colocar otros medicamentos, que en este caso uno puede colocar un antihistamínico o un corticoide. Sin embargo, este uso del antihistamínico y el corticoide no se puede priorizar antes que la adrenalina. Solo en estos casos específicos podrían funcionar que usted, si tiene ahí un antihistamínico, le da, o si tiene un corticoide, le da, que le puede disminuir, o si tiene un corticoide inyectable, le puede aplicar para que le ayude en algo, pero sería en caso de que no tuviera adrenalina en la mano. O sea, no se puede desplazar el uso de adrenalina por otro medicamento, ¿no? Entonces, con esto lo que les trato de decir es que
en ese caso específico de ese efecto, solamente tendríamos que posicionar al paciente, llamar al 911 y ver de una manera que se pueda oxigenar, ¿no? Pero si estamos en un lugar y podemos acceder a un medicamento, el principal es la adrenalina. ¿Y por qué la adrenalina? Más que todo es porque la adrenalina actúa en cuestiones de minutos, ¿no? Y lo primero que hace, como es un vasoconstrictor, hace que el vaso tenga otra vez su tono, ¿no? Y es un broncodilatador y hace que el bronquio se relaje. Esos son los principales efectos. Hay otros efectos porque también actúa sobre la piel, pero esos son los que más ayudan en la parte vital, ¿no? Y en cambio los otros, el antihistamínico más o menos demora unos 30 minutos en hacer el efecto, lo cual nos está demorando el tiempo de que el paciente ya está ya con todo hecho cerrado, Nos ¿no? pondría en una posición de desventaja. Doctor, para fines didácticos vemos que usted ha traído algo. ¿Qué es y para qué sirve? Cuéntenos un poco, por favor. Esto es importante porque yo aquí traje un entrenador de la adrenalina precargada. Regularmente nosotros en Ecuador tenemos una limitante que no lo podemos comprar en la farmacia. De hecho, no hay un distribuidor que lo tenga acá en Ecuador, ¿no? Cuando a un paciente ya le diagnosticamos que tiene anafilaxia, ya tuvo un evento previo y que tiene un riesgo potencial, digamos, hay pacientes que se hizo la prueba y ya hizo algunas reacciones como picaduras de abejas y vive en una zona que hay muchos apiarios, tiene que tener uno de estos. O un paciente que sea un trabajador médico y está trabajando todos los días dentro de un hospital donde hay mucho látex, tiene que portar ¿Qué uno de costo estos. tiene? Esto regularmente se consigue lo pueden conseguir en Estados Unidos o en España o en México, están más disponibles. Regularmente se lo consigues entre 100 y $200. El problema es que caducan cada año. Entonces, igual si usted lo tiene que renovar cada año, ¿no? Entonces, y eso es importante tenerlo, y no es que no exista otra posibilidad, pero el manejo es siempre médico. Es decir, que cuando usted va al centro médico, le van a poner adrenalina, pero no tienen la precargada, pero ahí sí tienen unas que son ampollitas, pero tienen que calcular. Porque si se le coloca mucho, puede provocar otras reacciones o paro cardíaco, un bloqueo cardíaco. Entonces, no es una medicación que se puede utilizar en personas que no tienen conocimiento de aplicación de medicamentos, porque tiene que ser la dosis. ¿Y se puede comprar sin una receta? ¿Uno puede acercarse y se lo venden No, directamente? regularmente tiene que, siempre piden una receta para este medicamento. Entonces, si usted tiene un familiar en Estados Unidos o tiene un familiar en México, en España, uno le puede decir que por favor le den la receta para comprarlo, ¿no? Es un medicamento que por el momento no tenemos en Ecuador. Es probable que vengan algún distribuidor. Ojalá que sí lo pudiéramos tener, pero es el principal medicamento que uno debe tener. Y ya lo bueno es que ya viene precargado. Regularmente lo venden así. Este es un entrenador, no es el medicamento habitual. Cuando ya uno lo tiene y sabe que le está dando una reacción, ya digamos que para hacer el diagnóstico de anafilaxia hay tres escenarios principales. Y perdón que me pase de una cosa a otro, pero identificar que uno tiene una anafilaxia, identificar cuándo me va a dar, es que lo tengo que tener presente para poder aplicármelo, ¿no? Entonces, a nivel mundial se presentan muchos casos, entonces uno dice, la anafilaxia solamente es cuando se me baja la presión después que como el camarón. Ese puede ser un escenario, pero hay veces que no se manifiesta solo con eso y a veces actuamos tarde. Hay veces que un paciente se pone a un alergeno y solo comienza con dolor de cabeza, o solo comienza con vómito, o solo comienza con ronchas en el cuerpo y en cuestión de minutos ya tiene otro sistema afectado. Pero el caso clásico que nosotros tenemos presente es el que solo se baja la presión, se desmaya, hay que ponerle, ¿no? Pero no, hay tres casos específicos. Hay un caso específico que tiene que ver primero con el tipo de desencadenante. Un, digamos que un alergeno no conocido. El otro escenario es un alergeno probable y el otro escenario es un alergeno conocido. ¿Podría darnos un ejemplo de cada uno? Entonces, digamos que no, primera vez que yo como, me voy a un lugar local y me dan de probar un maní y nunca he comido maní. O sea, esos niños que a veces vienen digamos que de Estados Unidos, que nacen allá y que después vienen acá y aquí vienen a comer salprieta y sucede que comer salprieta y le hace un efecto, ¿no? Eso es un alergeno, yo no sabía que era alérgico a eso. Y cuando lo consumo, yo primero tengo reacción en la piel. Ese es el primer escenario. Y después comienzo a tener una reacción en la parte digestiva o respiratoria. Después quiero decir en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, en ese primer escenario está identificado que hay un desencadenante no conocido y tengo afectación en la piel más otro sistema afectado, ¿no?
En el segundo escenario, en cambio, es un alergeno probable, ¿sí? Que la manifestación no está que tiene que ser priorizado que la piel está afectada. Puede ser solamente que sea la parte de neurológica y la parte digestiva. Dolor de barriga y cefalea. Sin la piel, ¿no? Entonces ese es otro escenario que puede presentarse. Y esos son los más difíciles porque un paciente puede estar en anafilaxia y no me doy cuenta, sino hasta cuando ya avanzó más, ¿no? Y el caso típico, el último, que es el escenario más frecuente, es cuando yo sé que soy alérgico al camarón y comí camarón por contaminación de una cena que me dieron y enseguida se me bajó la presión y tuve ronchas o pude tener respiratorio. O sea, lo importante es que tener presente que en la anafilaxia no solamente está un órgano afectado, sino muchos, que puede ser respiratorio, digestivo, cutáneo o circulatorio neurológico. Entonces, en el caso de que yo ya tengo, que sea el escenario 3, que yo sepa que soy alérgico al camarón y yo me expuse al camarón y yo comienzo a tener síntomas, esa persona que ya tiene su medicación, porque ya la tiene que tener precargada, esa persona enseguida se la tiene que colocar en un lugar específico. Entonces a veces preguntan por qué tiene que ser en un lugar específico, porque dicen, no puede ser inyectable, no puede ser subcutáneo, ¿por qué tiene que ser intramuscular? O sea, la parte donde colocárselo también es muy importante, el paciente tiene que estar consciente de eso, porque uno dice, más rápido es en que se le ponga en la vena. No, ahí hay más riesgo de efectos adversos, ¿no? O a veces se la ponen en subcutánea y eso no se absorbe bien. En cambio, la parte muscular tiene mucha absorción cuando se coloca el medicamento y el riego se lo colocan regularmente en músculos que son grandes. El principal es el vasto externo, uno que está aquí. Entonces, esa persona debe estar entrenada, él, la familia o los cuidadores, en el caso que esté en una escuela, en el caso que esté en algún paseo, que usted tiene que decirle si es alérgico a esto, tiene riesgo de anafilaxia. La persona que donde va a estar el niño tiene que estar entrenada también en el uso de esto. Porque puede ser que el niño no se dio cuenta que comió un alimento, hizo una anafilaxia y se desmayó. Y ya no se la puede poner. Entonces, ahí la persona que está a los lados tiene que saber cómo ponérsela. Y regularmente, si es que lo tuviera, viene así en un paquetito, usted tiene que abrirla, ¿sí? Y la mayoría, eso es igualito como viene por una parte de seguridad, que se le quita esta seguridad y el otro, ¿no? Y ya después queda solamente este dispositivo y ya viene precargado. Eso ya viene ya, digamos que adaptado para que cuando toque la piel, ¡pap!, se libere la dosis que le corresponde. Una dosis exacta que tiene que estar, que no es ni más ni menos de lo que debería recibir el paciente. Regularmente el paciente se los coloca de esta manera, ya la tiene así y se la coloca aquí esta parte. Y ya. Y eso es todo, ¿no? Y en esta pluma es una sola aplicación y se desecha. En esto, entonces, en los casos más graves, y es que la gravedad depende del lugar de la exposición y la reacción sistémica del paciente, por eso es que enseguida se tiene que ir a un centro médico. Porque dependiendo, esta reacción le puede mejorar, pero en 5 minutos hay que evaluarlo, porque puede tener que aplicarse otra dosis o incluso otra dosis más, ¿no? Va a depender de la Va a gravedad. depender. Entonces, con uno que tengamos no es suficiente. Por lo regular a estos pacientes le venden en pack, vienen 2 al menos, ¿no? Ahora, entonces, podríamos colegir, tanto para adultos, más allá de que usted es pediatra y estamos haciendo este programa dedicado a las mamitas que tienen criaturas tiernas, aquellas personas que ya tengan esa predisposición genética, que debidamente valoradas por un experto como usted, suelen ser proclives a estas alergias de manera frecuente o común. Es importante tener la previsión de este medicamento de la adrenalina. Claro, ya cuando valoramos un paciente que va a ser anafilaxia, sí. Pero como les dije anteriormente, no todos los pacientes que tienen una enfermedad alérgica van a desarrollar. Eso lo determina el médico. Exacto, exacto. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Y regularmente ya nos viene diciendo, ya ha tenido un evento que fue no tan intenso, porque como le digo, entre más se expone, la reacción cada vez es mayor. Puede ser que haya tenido una anafilaxia leve en el primer evento, pero ya el próximo que se expone al desencadenante va a ser mayor. Entonces, nos da esa oportunidad de decir, y si es una anafilaxia, probablemente la siguiente va a ser más. Ya tienes que tener la adrenalina. Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquellos familiares o cuidadores que no tienen a alguien cercano o que conozcan que pueda comprar esta medicina en Estados Unidos o en los países que usted bien ya los mencionó? ¿Pueden acercarse hasta su centro médico? ¿Pueden ir a AllergoKids, llevar a cabo el proceso pertinente y usted a través de las gestiones que correspondan facilitarle esta medicina? En la parte de la reacción anafiláctica,
siempre se debe tratar en un centro que tenga urgencias médicas. No se puede hacer el tratamiento de anafilaxia en un consultorio normal, ¿no? Siempre el tratamiento debe ser en sala de urgencias, porque es un paciente que está muy grave. Claro, pero me refiero específicamente a aquellos casos de emergencia que, como lo decía bien Luisa, saben que ya existe algún predisponente o genético o alguna situación a la que ya estuvo expuesto anteriormente, y como mecanismo de seguridad, como mamá digo, no, pues yo quiero estar prevenida y voy a tener esto en mi casa o cuando me vaya de viaje por alguna emergencia. Podría en este caso ir hasta AlergoKids, ustedes les dan las facilidades, la orientación, ¿cómo funciona? Sí, la orientación, podríamos ver cómo los pueden adquirir y hacer las conexiones para que lo puedan comprar, darle la receta médica para que la puedan comprar en España o en México o en Estados Unidos. Y lo cierto es que nosotros sí podríamos tratar en el consultorio, pero me han llegado casos y le hemos puesto la adrenalina, pero no esta. Nosotros tenemos la adrenalina ahí en los consultorios y sabemos cómo calcularla. O sea, el que lo calcula, el médico la coloca, sabe cómo calcularla, pero enseguida yo tengo que bajarla al centro médico. El mensaje importante es que un paciente con anafilaxia tiene que asistir a un centro médico que tenga urgencias. O sea, el tratamiento es en urgencia. Y eso es importante porque, como les dije en un inicio, esta importancia de esta célula que es el mastocito, el problema es que cuando libera todo de golpe, puede haber una reacción bifásica que en el transcurso de 6 a 8 horas se vuelve a llenar. Después que se liberó, se vuelve a llenar y puede lanzar otra vez los mismos mediadores. Entonces, regularmente, por esa es la seguridad de que no sabemos qué paciente va a hacer una reacción bifásica o no. Por eso, regularmente estos pacientes tienen que quedarse internados de 6 a 8 horas en el centro de médico porque puede ocurrir esta posibilidad. Por eso es que no lo podemos tratar solo en consultorio. Uno le puede salvar y colocarlo, pero enseguida uno lo lleva al centro de urgencia. Tiene que estar ahí con una vía, monitorizado, viendo si fue necesario solamente una dosis, o si fueron 2 dosis o 3 dosis, o si no mejoró porque tiene alguna condición preexistente o está tomando algún antihipertensivo, que puede ser el caso, no va a reaccionar bien a la adrenalina y ahí tiene que poner una infusión de adrenalina. Entonces, estos casos de anafilaxia no se tratan solo en consultorio, o sea, solamente para salvarlo, colocarlo, pero enseguida después que lo hacemos, tenemos que llevarlo a un centro médico para evaluarlo unas 6 a 8 horas y ya después lo podemos enviar a la casa. ¿Y qué tan frecuentes son los casos, doctor? ¿Qué tan común es ver en su consultorio de algún paciente que le cuenta alguna mamá de su hijo de que ha pasado por una situación similar? Gracias a Dios no es tan frecuente, pero de acuerdo a la región, de acuerdo al país, suelen tener más o menos casos, ¿no? Pero acá en Ecuador más tenemos reacciones por mariscos y por medicamentos, ¿no? Y ya los tenemos identificados y lo que podemos hacer por el momento es tratar de conseguir la medicina y darle la educación de no exponerse y en estos casos, cuando hay una reacción, sí, darle la indicación que vengan al centro médico. Y yo sí tengo la adrenalina no precargada, pero sí nos ha tocado ponerles inmediatamente y bajar las urgencias. Doctor, ya que lo menciona y ya que este podcast se ve en todo el mundo, ¿dónde es el país donde hay una mayor incidencia de estos casos? En Estados Unidos y en España tienen bastante incidencia de anafilaxia al huevo, a la leche, al maní, principalmente y camarones, ¿no? Mire usted. Qué importante, doctor. Queremos agradecerle nuevamente por estar con nosotros. Y un punto clave que usted ha dicho hace tan solo segundos es el educar, el conocer, el saber cómo actuar y cada segundo cuenta. Así que gracias nuevamente por acompañarnos en Siguiente Nivel. ¿Algún mensaje que quiera dar a nuestra comunidad? O sea, sí, lo importante es que sepamos que en cualquier reacción que tengamos, lo importante es que alguien nos diga si tiene que ver con alergia o no y saber qué pronóstico tiene, porque como hemos visto aquí, una alergia puede quedarse en algo leve o puede ser algo más grave. Y por eso estamos preparados nosotros para poder identificar quién es el causante, cómo poder evitar que llegue a una reacción más grave y evitar incluso la muerte en casos de anafilaxia. Doctor, muchísimas gracias por haber comparecido aquí en Siguiente Nivel y será hasta un próximo capítulo, mi querida Annalie. Claro que sí, será hasta la próxima. Los esperamos. Siguiente Nivel llega gracias a Doctor Gustavo Pico, Salud y Tecnología Moderna. Futuro Dental, construyendo sonrisas. Mason Eric, productos exclusivos para todo evento. AlergoKids, adiós alergias. Rocha y Asociados, consultores jurídicos. Hotel Treat by Wyndham Guayaquil.